Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Espero que tengan ganas de escuchar una presentación más, así que vamos a tratar de remitirnos al tiempo. Bueno, qué coincidencia, porque esta presentación se inscribe justo en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que sí, aplaudan nomás, es importante. Pero curiosamente la controversia que queda en la agenda pública es si los niños y niñas menores de 14 años tienen derecho a decidir el cambio registral. Y justamente la investigación que me gustaría comentar en estos 15 minutos es sobre la historia en las escuelas de esos niños y niñas que hoy día se han quedado sin ese derecho, y qué significa, y cuáles son los dolores, y cuáles son los procesos que hoy día evidenciamos. Y por eso el título, ¿no?, de esta presentación. ¿Por qué estudiar lo que piensan los actores escolares sobre las identidades LGTBI? ¿Y por qué hoy día en una charla o en un seminario que hemos hablado sobre inequidades de género? Y acá me gustaría retomar lo que Jaime Barrientos nos propuso al inicio, ¿no? Primero, decir que el género tiene una comprensión más extendida. No es solo las diferencias o las inequidades que se producen entre hombres y mujeres, sino también es la comprensión de que hay múltiples formas de vivir las masculinidades y las feminidades. También hay feminidades hegemónicas y otras subalternas, así como hay masculinidades no hegemónicas o más dominantes. Y en ese escenario el género es mucho más, ¿no?, que entender lo que hacen los hombres y las mujeres. Es más pluralidad y más complejidad. Y si queremos pensar en la inclusión, que es lo que nos convocaba hoy día y es la pregunta que atraviesa nuestras preocupaciones, bueno, entender que la inclusión, por una parte, sin duda es acceso a todas y todos en igualdad de condiciones, pero también acceso con reconocimiento a las múltiples maneras de vivir nuestras identidades. Y eso hace sentido que nos hagamos la pregunta también por las otras identidades. Y que solamente va a haber justicia e inclusión cuando esas otras identidades tengan legitimidad. No tengamos que estar dando permanentemente explicaciones respecto a su derecho de tomar decisiones o de expresar su identidad tal como lo estimen conveniente. Y al igual como lo decía Jaime, comparto que la escuela, el sistema escolar, y en esta investigación que hicimos, en ella habita una cultura tremendamente heteronormativa. Esta palabra que no es tan fácil de digerir a veces en los espacios escolares, pero lo que queremos decir es que hay un patrón de normalidad, que es lo que han dicho las tres expositoras precedentes, ¿no? Una forma de entender lo que hacen las mujeres, una forma de entender lo que hacen los hombres, que se da por natural, por normal. Y eso es lo que ha de cuestionarse, ¿no? Y por lo mismo, entender con más complejidad y con más problematización qué pasa en el sistema escolar al respecto es, desde una universidad y de una facultad de educación, algo bien relevante. Bueno, les cuento rápidamente este estudio. Este es un estudio que hicimos en la Universidad Alberto Hurtado, lo hicimos interdisciplinariamente con la Facultad de Sociología, el Departamento de Sociología y Educación, y lo que queríamos era tener un primer mapa, lo patrocinó UNESCO además, un primer mapa respecto a lo que estaba sucediendo con las identidades o la inclusión en temas LGTBI en escuelas en Chile. Y es el primer estudio de esta naturaleza que se hace en términos cualitativos. Es poca la información empírica que existe todavía en Chile, y las encuestas en general reportan más bien los temas de violencia o de bullying juvenil. ¿Y qué hicimos? Dijimos, vamos a estudiar narrativas, prácticas y experiencias. ¿Y qué significa esto en el marco de este estudio? Era estudiar primero qué relatos, qué discursos, qué tipo de conversaciones nos ofrecen los profesores, los directivos, los estudiantes, los apoderados, los asistentes de la educación, que son las comunidades con las que conversamos, cuando les preguntamos, ¿qué es para usted lo LGTBI? ¿Qué entiende por lesbianismo, por homosexualidad, por transexualidad? ¿Existe en su escuela? ¿Cómo lo vive usted? ¿Qué contestan las personas en el contexto de una conversación? Por prácticas íbamos a entender todo lo que está haciendo el colegio para tratar de incorporar estos temas o no, ya sea en su reglamentación. Entonces también vimos estos reglamentos de convivencia que hoy día marcan los protocolos, las pautas de comportamiento. Vimos habían otro tipo de decisiones que los directores estaban tomando en términos curriculares o en otra materia. Y por experiencias que queríamos estudiar aquellos relatos, especialmente los estudiantes, que aparecían como vivencias
propias, a veces desgarradoras, violentas, otras veces más bien positivas, pero que formaban parte de su experiencia de construcción identitaria. Estaba mucho más enfocado en saber qué pasaba con los estudiantes y en particular estudiantes LGTBI. Muy rápidamente, fueron 8 casos de estudio y contarles que estos fueron los establecimientos. Lo que queríamos era cierta variabilidad regional, entonces por eso estuvimos entre escuelas de Tarapacá y Magallanes, variabilidad en dependencias municipales, particulares subvencionadas y privadas, pagadas, variabilidad en colegios confesionales católicos o colegios laicos, variabilidad en escuelas básicas o liceos, y estos son los primeros 4 colegios y estos son los 4 segundos. Casos que hubiesen tenido experiencias ya de inclusión en materia LGTBI, etcétera. Si a alguien le interesa en particular, les puedo hablar más después de esto. Pero lo importante. A nivel de los hallazgos, lo que creo que sería interesante discutir es que aquellas escuelas, que fueron 4 escuelas de nuestros 8 casos, donde había ya una sensibilidad incorporada sobre temas LGTBI, sobre inclusión de identidades de género, sobre conversar acerca de las orientaciones sexuales de los estudiantes, en este estudio, ¿verdad? Un estudio cualitativo, las 4 coincidieron con que había un alumno trans o una alumna trans. En fondo, el caso le llamamos, ¿no? El caso de un niño o una niña que vive un proceso de tránsito, de transición en la escuela y que remueve, que interpela, que hace de una otra manera que la comunidad se sensibilice y, si no verse, al menos se abra la posibilidad de replantear sus reglas. Que cuando le preguntamos a los profesores, a los directores, a los apoderados, bueno, ¿qué es LGTBI? Lo más claro es la homosexualidad masculina. Sí, gay, está en los medios, está en la publicidad, es más público como visibilidad. No así las otras identidades. En general, sobre lo transexual hay definiciones muy variadas, sobre la bisexualidad también, y sobre la intersexualidad, lisa y llanamente no hay información. Y sobre la diversidad sexual, ¿no? Es bien interesante, a diferencia de las citas de Paola, que son más descarnadas, nos dio la impresión que nadie está dispuesto a decir públicamente que a mí no me gusta la homosexualidad o rechazo la transexualidad. Al menos hemos avanzado a un nivel civilizatorio, sabemos que es incorrecto decirlo. Sin embargo, sí es muy transversal en nuestras entrevistas la idea de está bien que existan, somos todos diversos, pero esto es un ámbito de la vida privada. Así como mi heterosexualidad es privada y no la expreso públicamente, que el resto haga lo mismo, ¿no? Y eso les diría que fue la opinión más dominante en las entrevistas, independiente de los contextos en los que les hicimos, contextos de élites o contextos vulnerados. Ese tipo de respuesta se repetía. Sin embargo, acá hay una distinción que hacer, que es la diferencia generacional. Había un prejuicio con el que entrábamos nosotros a estos liceos o escuelas, que era que los jóvenes y las jóvenes iban a tener una concepción más abierta respecto a la diversidad sexual, que en parte se cumple. En parte se cumple porque hay una manera de conversar, tema que es más natural, y en general siempre hay una experiencia de un amigo, de una compañera que sensibiliza. Pero hay un cruce muy importante que hacer acá y que tiene que ver con los capitales culturales de los estudiantes y por ende de los niveles socioeconómicos. A mayor capital cultural, en el caso de los estudios, del estudio que hicimos nosotros, evidentemente hay más información, hay una reflexión diferente, hay niveles de tolerancia que se expanden más. A mayor vulneración, menos capital cultural, y coincidió con las regiones más extremas, menos acceso a la información quizá, es más evidente, no evidente, pero hay más indicios de homofobia y transfobia, también en los jóvenes. Otra prejuicio con el que entrábamos era que la religión iba a asociarse a mayor censura o a mayor distancia con estos temas. Y en realidad tenemos contraargumentaciones para ambos casos. Nos encontramos en colegios de alta vulneración, que era el profesor de religión o la profesora de religión la que tenía una disposición más abierta a incluir y a tratar los temas LGTBI bajo la perspectiva más cristiana de acogida, de amor, de escucha. Y nos encontramos
de igualmente profesores de religión que eran los más talibanes en términos de identificar la homofobia y la transexualidad como patología, criminalizar lo que llamaban la ideología de género. En el estudio no podemos decir que hay una relación entre religión y prejuicio o asignatura de religión, no se podría sustentar. Y salvo dos casos, que también es interesante decir que son los dos casos de liceos públicos que tuvimos en nuestro estudio, que hay organización de jóvenes que se articula en torno a temas de género y LGTBI. Es bien interesante que sean en sectores públicos, no en los privados. Hay una escasa politización del tema, ¿no? Y por eso nos referimos a la reivindicación y el derecho de niños y niñas LGTBI a vivir sus identidades, a expresar sus individualidades, etc. No ha escalado ese reconocimiento de derecho del que tú hablabas al inicio en los lenguajes escolares, salvo en los casos de estos liceos públicos con mayor nivel de politización. Cuando hablamos de prácticas, ¿qué están haciendo estas escuelas y sobre todo las escuelas que han movilizado más recursos políticos y pedagógicos para trabajar el tema LGTBI? Lo que nos damos cuenta primero es que el director y la directora es clave, ¿ya? Esto es como bien obvio, está dicho en varios estudios, la importancia del liderazgo directivo. Pero acá reforzar por qué. Y ni en los casos en que nos pareció que el director o la directora era una figura tremendamente importante, hay historias anteriores que son importantes también. Directores que han tenido determinados procesos de estudio, experiencias en otros lugares, formación política. Son muchas las variables que se entrecruzan para que un adulto entienda que este es un tema que le compete en el espacio escolar también. Y hay sin duda más apertura y eso es clave, porque ese liderazgo, y ustedes lo saben, marca límites, fomenta ciertos discursos, sanciona ciertas prácticas y eso es muy determinante. Bueno, desiguales prácticas de capacitación, lo que vemos es que lo que más prima en estos casos es la charla. Invitar a una fundación de niños trans, por ejemplo, a una persona que dé una charla. Invitar a Todo Mejora a que dé una charla. Que tiene harto valor, pero se queda en la charla, ese es el problema, tiene poco impacto después más institucional. ¿Por qué ponemos lo del uniforme escolar? ¿Qué tendrá que ver el uniforme escolar en esto? Los jóvenes que entrevistamos y las jóvenes que entrevistamos, heterosexuales, homosexuales, trans, en los liceos que los encontramos, acusan que lo que más le cuesta entender a la comunidad de los adultos de sus escuelas es el derecho de apropiarse de una expresión de género que sea identitaria. Me quiero vestir, quiero peinarme, quiero verme como quien siento quién soy. Y empieza este debate de por qué es obligatorio el uniforme, por qué es obligatorio vestirse de tal y tal manera, que yo creo que debe llevar unos 40 años en el sistema escolar. Y que es difícil hoy día justificarlo por razones pedagógicas, salvo centradas en la tradición. Hay un mito en el sistema escolar, o lo podemos discutir, de que el uniforme nos horizontaliza, que el uniforme invisibiliza nuestras diferencias sociales. Cuestión que me parece que tiene poco sustento, porque las diferencias entre los sujetos transitan activamente en una sala escolar independiente que todos usan un jumper o todos usan un pantalón. Esas diferencias están igual, de clase, de género, de etnia, ¿no? De condición migratoria, de tantas condiciones más. Y pareciera una comunidad de adultos bien resistente a entender que esta formalidad parece una camisa de fuerza al derecho que los jóvenes reivindican a expresarse en las múltiples maneras que quieren ser vistos, ¿no? Y ahí es donde la noción de género se expande, porque no es vestirse solo como mujer o como hombre, ¿no? Sino de muchas otras maneras en que yo quiero ser, o simplemente porque no quiero ser reconocido binariamente. Para quienes trabajamos en educación, este punto que viene es central, el escaso abordaje curricular del tema. Sabemos que mientras los temas no se expresen en el currículum, en las planificaciones de clase, en las maneras en que tratamos las materias, difícilmente permean. Lo que más permea es lo que dice Paola, la frase de cómo nos relacionamos, mientras que el impacto de la asignatura es bajo. Lo que vemos son todas experiencias de profesores de buena voluntad que tratan de hacer cosas diferentes a partir del currículum, pero que no logran sistematizarse en prácticas curriculares permanentes. Por ejemplo, el profesor de arte que estimula una instalación
específica, a propósito del tema polémico en estos días. O por ejemplo, un profesor de lenguaje que da a leer un libro de Pedro Lemebel y trabaja en particular el tema de la identidad travesti. Eran como cosas muy aisladas, pero en ninguno de los 8 casos, los departamentos, el coordinador pedagógico, tiene un trabajo de abordaje y visibilización a las identidades LGTBI. Absolutamente desigualdad en las redes de apoyo, y acá se cruzan los temas de reconocimiento con los temas de acceso, igualdad de oportunidades. Más lejos estoy en Santiago, menos tengo posibilidad de tener información, conversaciones, redes que me apoyen. Y si soy más pobre, menos aún. Por tanto, estos temas no se pueden pensar desagregadamente, sino en transversalidad con las clases sociales. ¿Y dónde hay más, dónde se usa más el tiempo? Los directores de estos establecimientos que están tratando de darle más de espacio y acogida a niños LGTBI, nos reportan que donde más gastan el tiempo, las prácticas más instaladas, es darle explicaciones a los apoderados, ¿no? Como que por qué este niño está acá, por qué este niño se viste así, por qué este niño, o por qué se están tratando estos temas en la clase, ¿verdad? El primer impacto es tener que registrar explicaciones a los apoderados. Y al nivel de las experiencias, lo que nosotros planteamos en el estudio, de los 8 casos, que hay una mutación, una transformación de las formas de violencia. No sé si están familiarizados con una encuesta que ha sistematizado la organización Todo Mejora, que ha denunciado el tema del bullying, el acoso y la violencia física a adolescentes en general, pero con mucha más prevalencia en estudiantes LGTBI. Y de hecho, asociado al suicidio juvenil, ¿no? Sabemos que hay una tendencia a que el suicidio en niños LGTBI sea el doble o el triple más alto que en el caso de los niños heterosexuales, lo que es una cifra dramática en el sistema escolar. Nosotros lo que vemos en este estudio, ¿verdad?, donde los actores nos dicen las cosas más políticamente correctas, hay que entender que ese es el escenario, es que no es evidente la violencia física como algo que se denuncie, sino que es mucho más evidente una violencia que llamamos una violencia más implícita. Primero, de la caricatura respecto a los estereotipos sexuales o a las identidades de género de los sujetos, pero sobre todo de la invisibilización, de la idea de tú puedes ser como tú quieres, pero lejos, fuera, que no te veamos. Esa manera de negar la identidad de las personas también es un ejercicio de violencia, aunque no lo hagamos con esa intencionalidad, aunque supongamos que porque te acepto, te dejo que existas, pero no necesariamente que te expreses. ¿Ya? Bueno, eso es lo central. Termino porque creo que estoy con el tiempo, ¿no? 4 grandes conclusiones. Primero, una conclusión muy genérica. Mirar autoescuelas en profundidad permite entender que, no obstante existe discriminación de género, de identidades sexuales, orientaciones sexuales, identidades de género, también hay escuelas que tratan de hacer cosas. Me gustaría que eso también esté sobre la mesa. Lo haremos con más artesanía, lo haremos con más elaboración, con más o menos marcos teóricos. Pero también hay escuelas que se sensibilizan, que instalan prácticas diferentes y que al menos tratan. Otras que no se han hecho la pregunta, que no han tenido ocasión de participar en esas redes conversacionales o que no quieren hacerse la pregunta. Pero también entendamos el sistema escolar en esa complejidad, no solamente como una piedra homogénea, ¿no? Lo que les acabo de decir. La violencia física no es lo más evidente, pero existen otras maneras soterradas de expresarla también. Sí creemos que hay una diferencia generacional, ya les dije que habían distinciones de clase que son importantes, pero aún así, en todas las comunidades visitadas, niños y niñas tienen una disposición más abierta a esta conversación, y eso es importante también. Estamos, la comunidad de los adultos, cumpliendo con las expectativas de lo que esas conversaciones ameritan. Somos los adultos hoy día hablantes, ¿verdad?, idóneos para estas nuevas generaciones que entienden o que potencialmente podrían entender la diversidad sexual de una manera distinta. Y bueno, lo que les decía recién, sabemos que el liderazgo directivo es importante, pero en estos casos volvemos a pedirle a directoras y directoras que entiendan el rol protagónico que tienen en esta organización,
que pueden establecer nuevos niveles de sensibilización en sus comunidades y que pueden establecer nuevas culturas conversacionales y decir con mucha claridad que ningún tipo de discriminación arbitraria, específicamente de naturaleza de género, sexual, es permitida, ¿no? Que eso tiene límites. Muchas gracias.